Imos dar comenzo a 1, 2, 3, 4, 5, a quinta charla de estas 11ª xornadas de información sociosanitaria que, como sempre, de ben nacido e agradecido, e darei as grazas ao Concello de Outes, ao Centro Social, ao Centro de Saúde, a Ais Bisburg, a Asociación Cultural Terra de Outes, o panel e ao amigo Vicente que nos grava e antes de que acabemos estamos todos na nube por aí coa información. Le damos as gracias tamén e a Xerencia de Xestión Integrada que nos dá o visto bueno. Sí, grazas. Aquí temos o detalle que llevamos a dar ao ponente, isto é a Ponte do Ruso, que está aí ao lado, se non a controla, e ponen aí a xornada, e despois o vemos con calma. Aí o temos, que é a xente da Ais Bisburg que mo fai, artesano e único, isto non o ten nadie no mundo máis que ti, porque non sale ningún igual a outro. Gracias a Dios que ese é o interés que ten. Ben, entón, hoxe imos a falar do uso dos medicamentos, como vos decía, desde que empezamos estes ciclos, pois esta é a conferencia número 85, e temos a sorte de poder contar con Agustín Pía Morandeira, que é o farmacéutico do Centro de Saúde de Nolle de toda a comarca e os que se encarga, e que moitas veces nos dá moita lata e é bastante insistente en eso que sale nas pantallas dos ordenadores, que nos condiciona para temas de visados, de medicamentos, pañais e toda esta historia. Pois aquí Agustín é o que se encarga deso, que tamén podremos falar se queredes. E, bueno, eu espero que a charla sea por menos didáctica, porque hai moito que falar sobre este tema de uso dos medicamentos e que, bueno, como sempre, todos aprendamos algo. Moitas grazas, por suposto, a todos e a todas as que estades aquí. Agustín. Gracias por la presentación. Antes de nada, por si me olvida, gracias por el detalle a los de la asociación Ais Bisburg. Bueno, quería agradecerle al doctor Dios que me haya invitado a estar aquí en estas jornadas de uso de medicamentos. También quiero felicitarle a él porque me estaba comentando antes que estas jornadas llevan casi 20 años realizándose. Me parece algo casi un hito. Bueno, yo voy a intentar voy a hablar sobre el uso de medicamentos sobre todo en atención primaria. ¿Vale? Bueno, hace aproximadamente 4 meses el doctor Dios me ofreció la posibilidad de participar en las jornadas estas de salud y me sugirió como tema para exponer aquí el uso de los medicamentos. En España tenemos comercializados entre 15 y 20.000 especialidades diferentes. La principal dificultad para preparar la charla de hoy era centrar el tema y hacer algo manejable y que se pudiese contar en 45 minutos. Daño de atrás y enfócate esto, perdón. Sí. Vale. Bueno, se enciende, pero... ¿Le está dando los gas? Pues daño de adiante, no vaya a hacer más. Vale. Bueno, para centrar la jornada de hoy, lo que hice fue irme a datos que tenemos de uso de medicamentos en nuestra área sanitaria. Y centrar el tema sobre todo en los grupos terapéuticos y los medicamentos que más se prescriben en los centros de salud, los que más se utilizan y en las patologías más prevalentes en atención primaria, las más frecuentes, ¿vale? Esta tabla ordena el uso de medicamentos en atención primaria por volumen de medicamentos prescritos, ¿vale? Arriba tenemos los medicamentos para la hipertensión, que son los que generan mayor volumen de recetas a lo largo del año en los centros de salud del área de Santiago. Después tenemos los medicamentos para tratar la acidez gástrica, medicamentos para el colesterol, ansiolíticos, medicamentos antiagregantes y anticoagulantes, antiinflamatorios, antidepresivos, los medicamentos para tratar la diabetes, los opioides o los medicamentos para tratar dolores intensos,
los inhaladores para tratar enfermedades respiratorias como el asma y por último los antibióticos, ¿vale? Estos son los 11 grupos de medicamentos sobre los que voy a hablar un poco hoy aquí y que a su vez también son, en la columna de la derecha tienen el gasto que suponen en porcentaje de la factura total al sistema sanitario, ¿vale? Los que más gasto suponen a día de hoy son los tratamientos de la diabetes, seguidos de la hipertensión, los inhaladores para tratar asma y enfermedad pulmonar obstructiva y luego los antiagregantes anticoagulantes y los medicamentos para el colesterol, ¿vale? Bueno, estos son los medicamentos, los grupos terapéuticos en los que voy a intentar centrar la charla. Vamos a empezar por los que más se prescriben, los medicamentos para la hipertensión. Seguro que aquí hay algún hipertenso. La hipertensión es, bueno, la sangre discurre por las arterias y cuando esa sangre ejerce una presión excesiva sobre las paredes de las arterias, estamos ante una hipertensión, ¿vale? La hipertensión, más que una enfermedad en sí misma, es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades, ¿vale? Especialmente de tipo cerebrovascular, ¿no? Después veremos otro factor de riesgo, como es el colesterol, que tiene más incidencia como factor de riesgo, pero para el desarrollo de enfermedades de tipo coronario, ¿no? Cardiovasculares. Bueno, hay innumerables estudios sobre cuál es el grado de control de la hipertensión en nuestro país, es decir, de los pacientes que están diagnosticados como hipertensos, cuántos estarían bien controlados. Las cifras son bastante bajas, se habla de menos de un 25% de control en las cifras de tensión en pacientes hipertensos y una de las principales causas claramente demostrada como causa de falta de control de la hipertensión arterial es lo que ven ahí en rojo y que lo vamos a ver varias veces a lo largo de la charla de hoy, es el incumplimiento terapéutico, o sea, la falta de adherencia, que es que el paciente no se toma lo que el médico le dice que se tiene que tomar para tratar esa hipertensión. También hay innumerables estudios que tratan el tema de la adherencia a los medicamentos, a los antihipertensivos, hablan de medias de cumplimiento del tratamiento siempre por debajo del 50%, o sea que aproximadamente la mitad de los pacientes hipertensos diagnosticados y tratados no cumplirían exactamente el tratamiento como su médico se lo prescribe. La hipertensión pertenece a ese grupo de factores de riesgo o enfermedades que habitualmente no causan síntomas. Tener colesterol alto tampoco produce síntomas. Son enfermedades crónicas que precisan de tratamiento a largo plazo, tratamiento casi siempre de por vida, y como no duelen, por decirlo de alguna forma, es fácil que la gente deje de estar implicada en su tratamiento y acaben incumpliendo lo que el médico les indica. Bueno, como estoy diciendo, la hipertensión es un factor de riesgo a largo plazo. Puede causar un problema puntual agudo, una emergencia hipertensiva, pero las principales consecuencias de tener la tensión alta son a largo plazo. Aquí, en este dibujo de aquí arriba, tienen cuáles son las principales consecuencias sobre los órganos de tener la presión larga a largo plazo, y son prácticamente sobre todos los órganos importantes del cuerpo. Es una de las principales causas de ceguera y de retinopatía, junto con la diabetes. Es una de las principales causas de enfermedad vascular cerebral, de ictus, infartos cerebrales, pacientes isquémicos transitorios. Los pacientes con hipertensión a largo plazo pueden desarrollar insuficiencia renal, claudicación intermitente, disfunción eréctil y las más conocidas, pues, infartos de miocardio, anginas de pecho e insuficiencias cardíacas. Cuando el médico detecta que el paciente tiene la presión más alta de lo que debería, habitualmente
habitualmente lo que intenta es llegar a unos objetivos de tensión arterial cuando da tratamiento. Estos objetivos varían en función del tipo de paciente del que estemos hablando. Pero bueno, en líneas generales y por hacer una media, estaríamos hablando de unos objetivos de tensión arterial entre 140 y 90, 140 para la tensión arterial máxima y 90 para la tensión arterial mínima. Tratamientos para la hipertensión tenemos muchos, desde hace muchos años. Concretamente hay 7 grupos diferentes de tratamiento para tratar la hipertensión. Bueno, hay más, pero los que se utilizan son 7. Como antihipertensivos no hay diferencia en cuanto a su eficacia entre ellos. Normalmente el que el médico decida dar uno u otro depende más de otras enfermedades asociadas que tiene el paciente a mayores de la hipertensión que de la propia eficacia de los medicamentos. Habitualmente el tratamiento de la hipertensión se inicia en monoterapia con un único medicamento. No suele ser suficiente con el paso del tiempo para controlar la hipertensión y es bastante frecuente llegar a tener que utilizar 1, 2, 3 y hasta 4 antihipertensivos diferentes juntos. El mensaje final respecto a los antihipertensivos, pues volviendo a la diapositiva anterior, sería reforzar la idea de la importancia del cumplimiento del tratamiento, ¿vale? No caer en el cansancio con el paso de los años y acabar suspendiendo el tratamiento sin el consejo del médico. Bueno, los segundos medicamentos en volumen de prescripción en nuestra área son los mal llamados protectores gástricos, los medicamentos que inhiben la acidez del estómago. Les llaman también prazoles porque todos acaban en esta terminación: prazol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Fácilmente muchos de los que están aquí tomarán alguno de estos medicamentos. Es muy habitual su prescripción, tanto por causa justificada como no. Se hace habitualmente un uso un poco laxo de estos medicamentos. Las indicaciones para estos medicamentos son estas que tenemos aquí: tratamiento de úlceras y enfermedad por reflujo. Y luego se utilizan también para evitar problemas gástricos, sobre todo en pacientes que toman estos medicamentos: antiinflamatorios de forma crónica, antiagregantes, anticoagulantes, corticoides sistémicos y, bueno, en menor medida, un grupo concreto de antidepresivos. El uso de estos medicamentos, de estos inhibidores de la acidez gástrica, debería estar limitado a los pacientes que, a mayores del consumo de estos medicamentos, pues tienen también factores de riesgo para tener problemas gastrointestinales. Digo que es bastante frecuente su uso, su mal uso, porque se suelen utilizar en situaciones que no tienen ninguna justificación. Por ejemplo, puse aquí un par de ejemplos: alguien que tiene que tomar por una causa aguda, un dolor de espalda, durante una semana ibuprofeno, ¿vale? No estaría justificado asociar omeprazol por una toma puntual de un antiinflamatorio. O por una comida copiosa. A veces, pues, alguien, porque se come 2 platos de callos, se cree en la necesidad de tomarse un omeprazol. Pues tampoco está justificado. Pero sin duda alguna, la causa más frecuente para indicar estos medicamentos y que no está justificada es esta de aquí, y que está reflejada en esta de aquí: tomar un elevado y diverso número de medicamentos. El hecho de tener prescritos 8 o 10 medicamentos, por ejemplo, el que toma antihipertensivos, medicamentos para la diabetes, medicamentos para el colesterol, puede estar perfectamente tomando 6, 8 o 10 pastillas diarias. Eso no justifica el tener que asociar un medicamento de estos, un omeprazol o un lansoprazol. No se justifica porque no se obtiene ningún beneficio de tomarlo y porque tomar estos medicamentos no es gratis. Está más que demostrado
que estos medicamentos pueden causar problemas. Demostrados, pues aumentan la incidencia de osteoporosis y de fracturas por fragilidad, incrementan también la incidencia de aparición de neumonías y, estos medicamentos lo que hacen es que el estómago segregue menos ácido desde dentro del cuerpo hacia el interior del estómago. Ese ácido que ayuda a digerir los alimentos. Estos medicamentos lo que hacen es cortan esa secreción ácida al estómago. Entre las consecuencias que hay de cortar esa acidez, pues está esto de aquí, que hay diversos nutrientes que necesitan de esa acidez para absorberse, entre otros la vitamina B12. Es frecuente ver cuando los médicos derivan a pacientes con problemas de memoria incipientes, cuando empiezan con deterioros cognitivos, a neurología. Una de las primeras consideraciones que hace el neurólogo, aparte de intentar retirar algunos medicamentos que luego veremos más adelante, es pedir una analítica con determinación de vitamina B12. La vitamina B12, el déficit de vitamina B12 es una de las principales causas de demencia. Su retirada produce también hipersecreción ácida de roble, la de estos medicamentos. Ahí está un poco cortada la diapositiva. Lo que decía al principio, tenemos 5 tipos de inhibidores de la secreción gástrica. A dosis equipotenciales no hay diferencia de eficacia entre ellos, la única diferencia que hay entre ellos es de coste. Pasamos al siguiente grupo, los medicamentos para bajar el colesterol, las conocidas como estatinas. Antes hablábamos de la hipertensión como un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, principalmente cerebrovasculares. Aquí tenemos el colesterol como un factor de riesgo, igual que el tabaco, que no he puesto, para desarrollar enfermedades principalmente coronarias. El dibujo de arriba, este de aquí, representa 3 cortes de una arteria. Esta es una arteria sana, esta es una arteria que está empezando a desarrollar una placa de ateroma. El ateroma es lo que va cerrando la arteria, que uno de sus componentes principales es el colesterol. Y este tercer corte ya sería de una arteria con una obstrucción importante al paso de la sangre por la formación de una placa de ateroma a la que contribuye el nivel de colesterol elevado. Supongo que habrán oído hablar de colesterol bueno y de colesterol malo. El colesterol bueno y el colesterol malo son 2 proteínas, 2 transportadores que están en la sangre y que lo que hacen es la buena, que es el HDL, recoge, digamos, el colesterol que está circulando por los tejidos y lo transporta al hígado para que el hígado se encargue de eliminarlo. La otra, el malo, el rojo, hace el camino inverso. Coge el colesterol que se produce en nuestro hígado, que es el mayor porcentaje del colesterol que tenemos en el cuerpo, y lo lleva a los tejidos. El colesterol ese sobrante, pues desgraciadamente lo que hace es acumularse en la sangre, acabar formando placas de ateroma, las que vemos aquí, que llevan a que al final se produzca esto que tenemos aquí, infartos, ictus. Igual que en la hipertensión, el médico debe tener unos objetivos de tensión, los que habíamos antes, en torno a 140-90. En el colesterol, los objetivos se establecen en función de los niveles de colesterol malo, LDL, que el médico quiere que su paciente tenga. Esos niveles de colesterol malo serán en función del riesgo cardiovascular que tenga su paciente. Y el riesgo cardiovascular, pues por poner un ejemplo, no es el mismo en un paciente que tuvo un infarto que en un paciente sano. Por lo tanto, el objetivo del médico al dar un tratamiento con una estatina para bajar el LDL será más agresivo en un paciente que tuvo un evento, un infarto o una angina, que un paciente sano.
Como con los antihipertensivos, el grado de adherencia a los tratamientos del colesterol es bajo, en torno al 50% o menos. El colesterol, bueno, pues es un problema que tampoco duele. Con el paso del tiempo es difícil mantener la adherencia al tratamiento. Tenemos varias estatinas, hay 5 o 6, no recuerdo ahora. La diferencia entre ellas es de potencia. Por lo tanto, el médico, cuando elige la estatina, la elige en función del grado de reducción de esto que quiere obtener. Un paciente que quiere bajarle mucho el colesterol porque es un paciente de mucho riesgo, pues debería utilizar una estatina de mayor potencia que un paciente que tiene menos riesgo de tener un evento en los próximos años, y con una estatina de menor potencia sería suficiente para tratar a ese paciente. Bueno, en general estos medicamentos suelen ser bien tolerados, como llevan muchos años utilizándose y en una población muy alta, y no han dado grandes problemas, más allá de, pues puntualmente, problemas musculares que se suelen solucionar o bajando la dosis del medicamento o cambiándolo por otro. Bueno, lo de la toma, la producción de colesterol en el cuerpo, bueno, el colesterol que tenemos en el cuerpo procede de dos vías, una de lo que comemos y otra de lo que nuestro hígado se encarga de producir. La proporción es mayor, es mayor en la que produce el hígado que en la que entra por la comida. ¿Vale? Por eso las medidas dietéticas para reducir el colesterol pues, tienen un efecto relativo. Ese colesterol que se produce en el hígado sigue un ciclo circadiano, se produce principalmente durante la noche en el cuerpo, con lo cual, bueno, pues por eso habitualmente se recomienda que la toma de las estatinas sea nocturna, pero bueno, los niveles de medicamentos son bastante estables en las 24 horas, con lo cual eso tampoco tiene mucha importancia. Lo importante es tomársela, más que nada. Insistir, como con los antihipertensivos, en esto, intentar revertir estos niveles de adherencia, insistir en el cumplimiento. Los siguientes de los que hablamos es de los ansiolíticos, las benzodiazepinas. Bueno, estas cajas que tienen aquí probablemente las conocerán algunos. Valium, Trankimazin, Orfidal, Lexatin. Bueno, se usan menos porque con la entrada de los genéricos en los últimos años las marcas son menos habituales, pero bueno, son medicamentos muy conocidos porque se prescriben muchísimo y cada vez más, y la tendencia no solo no para, sino que va cogiendo velocidad. Son medicamentos que se utilizan para tratar la ansiedad, que es lo que refleja este señor de aquí, y el insomnio, que es lo que refleja esta caricatura de aquí. Somos campeones mundiales en el consumo de ansiolíticos, de benzodiazepinas. Estamos en el nivel de los americanos, que tradicionalmente han sido los grandes consumidores de estos medicamentos, y multiplicamos por 4 el consumo de otros países de la Unión Europea, como los alemanes o los ingleses. Esta es una tabla que no está muy actualizada, pero refleja cómo desde el año 2000 al 2012 se ha ido incrementando sin parar, con un incremento final superior al 50% el consumo de estos medicamentos. Bueno, tienen un uso muy frecuente, principalmente en personas mayores, en periodos largos y muchas veces de forma crónica, y como problema asociado que se suelen dar también en pacientes que toman otros depresores del sistema nervioso. Todas las fichas de los medicamentos, prospectos, todas las guías de uso de estos medicamentos indican que su uso debería realizarse por periodos breves, intentando evitar estos efectos, estos fenómenos de tolerancia y dependencia. La tolerancia es
obliga a ir aumentando la dosis del medicamento con el paso del tiempo para obtener el mismo efecto. Si empezamos tratando nuestro insomnio con 1 miligramo de orfidal y lo tomamos durante 2 años, probablemente ese miligramo de orfidal no esté haciendo ya el mismo efecto que al principio y será necesario, para poder conciliar el sueño, estar con 2 o 4 miligramos del mismo medicamento. Eso es la tolerancia. Y la dependencia es, pues, que si no me lo tomo no me quedo dormido. Dependemos de él para dormir. Y tampoco se ve aquí, bueno, estos son, aquí quería reflejar los principales problemas derivados del uso y abuso de estos medicamentos. Se suelen utilizar como principal indicación para conciliar el sueño y a largo plazo producen, por lo contrario, alteraciones en el sueño. No está clara la relación entre el consumo de benzodiazepinas y los ansiolíticos y el desarrollo de demencia, pero sí está claro que los pacientes que están con demencia, con deterioro cognitivo, que están empezando o que ya la tienen desarrollada, su función cognitiva, o sea, su memoria, se ve perjudicada por la toma de estos medicamentos. Decía antes que el neurólogo habitualmente pide una vitamina B12 cuando le deriva a un paciente con una demencia incipiente. Pues si algo intentan retirar cuando ven a los pacientes en sus consultas son estos medicamentos, los ansiolíticos. Y luego esto de aquí, las caídas. Está claramente demostrada la relación entre el consumo de benzodiazepinas para conciliar el sueño o para mantenerlo durante la noche y el aumento de la incidencia de caídas en las casas. No es lo mismo dormirse sin haber tomado un Lexatin que habiéndolo tomado, si te tienes que levantar por la noche para ir al baño. Es más fácil caerse y además de caerse, es más fácil al caerse pues tener un problema asociado, una fractura. Si quieren acabar, le pueden preguntar a cualquiera de los médicos que hay aquí cuál es la consecuencia de tener una fractura de cadera en una persona mayor. Recomendaciones respecto a estos medicamentos: intentar evitar que se cronifiquen en el tiempo, intentar no utilizarlos más de 8 o 12 semanas, que es lo que dicen todas las guías de uso de estos medicamentos. Vamos ahora con los medicamentos para la sangre, los medicamentos que se utilizan para que la sangre esté más líquida, vaya más fluida por las arterias y las venas. Empezamos con los anticoagulantes. Aquí está el más conocido de ellos, el Sintrom, seguramente muchos lo conocen, y aquí están pues, unas nuevas especialidades, medicamentos que han aparecido en los últimos años. El uso más extendido de los anticoagulantes es para tratar, bueno, no para tratar la fibrilación en sí. La fibrilación auricular es una arritmia. Esta arritmia lo que hace es que sea más probable, bueno, hace que se puedan formar trombos dentro de las cavidades del corazón. Esos trombos luego se pueden soltar a la circulación, como ven por aquí, se forma aquí un trombo, se sueltan y a través de la circulación pueden llegar al cerebro, obstruir una arteria y producir un ictus. Bueno, los pacientes con esta fibrilación auricular tienen muy aumentada la posibilidad de que les ocurra eso. ¿Por qué se anticoagulan estos pacientes con fibrilación auricular? Porque con el anticoagulante se reduce el riesgo de que se formen esos trombos. Hasta hace unos años solo teníamos este medicamento, el Sintrom. El Sintrom es un buen medicamento, eficaz, y que ha servido durante muchos años para ayudar a este tipo de pacientes. Tiene una serie de inconvenientes, requiere una monitorización. Hay que comprobar periódicamente, digamos que hay como unos niveles constantes del medicamento en la sangre, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y obliga a hacer analíticas. Si hay un buen control, son cada mes, mes y medio. Si el control con el medicamento no es bueno, pues hay que acudir a hacer analíticas a centros de salud con más frecuencia. Antes había que agujerear la vena, ahora tenemos punción capilar y es, bueno, menos traumático.
Y además obliga también a mantener decía que obliga a mantener unos hábitos de vida con respecto a comidas, a toma de otros medicamentos estables, tampoco sin grandes preocupaciones, pero estables. Y luego frente al síndrome, ¿no?, que es el que tenemos toda la vida, bueno, pues han aparecido unos nuevos medicamentos, nuevos anticoagulantes, que pues, como ventaja frente a estos que tenemos al síndrome, presentan que no hay que hacer esos controles mensuales o bueno, periódicos para ver la estabilidad del medicamento. Simplemente te tomas un comprimido o dos cada día y para adelante, como si fuera un tratamiento para la hipertensión, para la diabetes. Y como inconveniente principal, pues tienen el precio. Son entre 40 y un 60% más caros que el Sintrom y por esto pues, las autoridades sanitarias decidieron que restringían su uso a unas indicaciones concretas, ¿vale? No están accesibles a todos los pacientes con fibrilación auricular, ¿vale? Si comparamos su eficacia y si comparamos los problemas que producen, que para los dos el principal problema son hemorragia, riesgo de sangrado, pues son similares. Ni unos son más eficaces que los otros, ni más peligrosos en cuanto al riesgo de producir una hemorragia. Repetimos la importancia del cumplimiento con el Sintrom para intentar mantener unos niveles estables y con los otros medicamentos. Con el Sintrom, si no somos constantes en la toma y no nos preocupamos de tomarlo cuando debemos, es fácil que o nos quedemos cortos de coagulación. Los pacientes que están anticoagulados, si hay alguno aquí, sabrá que sus valores deben estar entre 2 y 3 habitualmente. Si están por debajo de ese valor, están en riesgo, en mayor riesgo de sufrir de que se les forme un trombo, ¿vale? Si están por encima de ese valor del 3, entonces están en más riesgo de tener una hemorragia, un sangrado, ¿vale? Por eso es importante el cumplimiento y ser constantes. Bueno, la coagulación tiene dos fases, una es la agregación y otra es la coagulación. Digamos que la agregación plaquetaria es la primera fase. Para inhibir esto tenemos los antiagregantes plaquetarios. Probablemente alguien conocerá el Adiro o el clopidogrel, son los dos más utilizados. Las indicaciones de estos medicamentos se utilizan en pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto, es decir, que tienen un riesgo en los próximos años, porque tienen varios factores de riesgo, de que les ocurra algo a nivel cardiovascular. También están indicados en pacientes que ya han sufrido un evento cardiovascular, por ejemplo, un infarto, un ictus, lo que se refleja aquí en esta imagen. Este paciente está con angina o con un infarto. Y esto es el reflejo de un ictus isquémico cerebral, ¿vale? Y también están indicados en pacientes a los que se les pone un stent. Esto se refleja aquí en esta imagen. Esto es una arteria cerrada de un paciente que habrá tenido una angina o un infarto. Bueno, lo que se hace en el hospital, a través de un catéter, se le mete un muelle, que es lo que se ve aquí, y por dentro del muelle va un balón. El médico lleva esto a la zona de la arteria que está cerrada, ahí expande, abre el balón, expande el muelle, y cuando el muelle ya está expandido y está abierta la arteria otra vez, deshincha el balón, retira el balón y queda el muelle puesto, manteniendo la arteria abierta. Eso es lo que es un stent, ¿vale? El stent coronario, bueno, el stent es un elemento extraño al cuerpo, y a veces el cuerpo, bueno, con el paso de los meses
las paredes de la arteria van recubriendo ese stent y el stent pasa a formar parte de la arteria. Pero a veces, antes de que ocurra eso, las plaquetas se empiezan a agregar sobre el stent y lo acaban cerrando. Para evitar esto, lo que se hace es dar dos antiagregantes juntos. Habitualmente, aspirina y clopidogrel. El uso de los antiagregantes en estas situaciones que tenemos aquí suele ser crónico, indefinido, salvo en esta situación en la que estos se mantienen durante una temporada y lo habitual es luego retirar uno de ellos y mantenerse tomando uno solo. Bueno, los antiagregantes lo que hacen es disminuir el riesgo de sufrir un primer evento en pacientes con riesgo cardiovascular alto. Eso está menos acreditado, y lo que sí está acreditado es en pacientes que ya han sufrido un evento, un ictus, un infarto. Esos sí deben estar antiagregados y de por vida. El principal riesgo del uso de estos medicamentos es el mismo que el de los anticoagulantes: un incremento en el riesgo de sangrado, tener una hemorragia, y también los efectos gastrointestinales. Por eso es muy habitual, cuando los pacientes están tomando antiagregantes de por vida, que se les asocie un medicamento de los que habíamos antes, de los que inhibían la secreción gástrica, un prazol. Muy importante, como nosotros, recalcar la importancia del cumplimiento, especialmente en esta indicación, en el stent, que es donde hay menos cumplimiento del tratamiento y donde más grave es la consecuencia de no tomarlo. Tener una trombosis del stent, que esto se cierre, probablemente es más grave que lo que teníamos inicialmente y por lo que nos pusieron el stent. Bueno, otros medicamentos muy prescritos y que todos tomamos alguna vez: antiinflamatorios y analgésicos. Son los medicamentos que se utilizan para tratar procesos dolorosos, procesos inflamatorios. Los más utilizados son conocidos por todos, pues ibuprofeno, diclofenaco, y como analgésicos, pues paracetamol, metamizol, ¿vale? Todos antiinflamatorios a las dosis, digamos, equipotenciales, tienen una eficacia muy similar y producen también similares efectos adversos. No hay grandes diferencias entre ellos. Y luego están también los analgésicos opiáceos, que son los analgésicos para situaciones de dolor más intenso, pero que los vamos a ver luego en una diapositiva aparte. ¿Cuáles son los principales problemas, más que del mal uso o del abuso de los antiinflamatorios? Porque cuando se hace un mal uso o un abuso suele ser algo puntual. Es los problemas del uso crónico de los antiinflamatorios. Pues son estos. Está claramente establecida la relación entre el uso de antiinflamatorios a largo plazo, y especialmente a dosis altas, con problemas cardiovasculares, hipertensión y aumento del riesgo cardiovascular. El uso de medicamentos de antiinflamatorios, como ibuprofeno, diclofenaco, bueno, todos los que hay, a largo plazo también es muy conocido su relación con el deterioro de la función renal. Y también está establecido su relación con problemas gastrointestinales. Bueno, de eso hablaremos después. Lo que dice aquí abajo como principal recomendación relacionada con el uso de los antiinflamatorios es que se deberían utilizar a la dosis mínima eficaz y durante el menor tiempo posible. A veces parece que solo existen presentaciones de paracetamol de 1 gramo y de ibuprofeno de 600 miligramos, y que todos los dolores y todas las inflamaciones hay que tratarlas con esas dosis. Pues existen presentaciones de menos cantidad de ibuprofeno, con 400 miligramos, y existen presentaciones de paracetamol con 500 miligramos, con 650, y hay dolores de cabeza que no es necesario tratarlos con 1 gramo de paracetamol. Pero hay otros que tampoco, ni con 1 gramo, ni con lo que tal. Pero bueno, quiero decir que la idea es intentar ajustar a la dosis mínima que sea eficaz y no cronificar, usarlos el menor tiempo posible
para evitar estos problemas que vemos aquí. Los antidepresivos, bueno, también medicamentos que su uso crece exponencialmente. Son los medicamentos que se utilizan para tratar la depresión, pero también otro tipo de trastornos como la ansiedad, obsesiones, fobias, angustias. Esta es la gráfica de evolución del consumo de antidepresivos en España desde el año 2000 al 2013. ¿Vale? Por 3 se ha multiplicado su uso. Hay muchísimos antidepresivos, ¿vale? Las diferencias entre ellos son principalmente en su mecanismo de acción, cómo actúan. La eficacia es muy parecida. Cuando el médico decide si da uno u otro, normalmente lo hace en función de los síntomas que predominan de la depresión, ¿vale? También se tiene en cuenta la tolerancia y es bastante frecuente que sea necesario combinar varios antidepresivos para poder lograr un efecto. Hay datos también abundantes de cumplimiento con los antidepresivos y habitualmente en los estudios se dice que a los 15 días la mitad de los pacientes a los que se les prescribe un antidepresivo ya no lo está tomando como debería. Y esta falta de adherencia se sigue manteniendo a los 6 meses de tratamiento. Siempre se habla de un periodo mínimo de 6 meses de tratamiento hasta poder decir que el paciente está libre de síntomas. El incumplimiento en el tratamiento con los antidepresivos hay una clara relación con la falta de eficacia y siempre con una mayor posibilidad de que el paciente recaiga en la depresión. Importante, con estos medicamentos, asegurar el cumplimiento, asegurar un tratamiento mínimo entre 3 y 6 meses para ver si está siendo eficaz o no, y para reforzar la adherencia con estos y con muchos otros medicamentos. Sería muy interesante que el paciente conozca cuando se le da ese medicamento los problemas y los efectos adversos que le puede provocar, para que lo sepa identificar, porque a veces esos problemas son transitorios, desaparecen con el paso de las semanas o de los días y no es necesario suspender el tratamiento. Si el paciente es capaz de identificar esos efectos adversos como que van a ser pasajeros y que son conocidos, favorece la adherencia al tratamiento. Bueno, medicamentos para la diabetes. La diabetes es una enfermedad que consiste en que los niveles de azúcar en sangre están más elevados de lo deseable. En esta imagen de aquí se ve un poco como qué ocurre en la diabetes. La glucosa, el azúcar, está circulando por la sangre y las células, que también están por ahí paseando por la sangre, utilizan esta glucosa para producir energía dentro. Para que la célula pueda meter dentro el azúcar y producir energía dentro, hay una especie de ventana que una llave tiene que abrir, ¿vale? Esta ventana se abre con esta llave, que es la insulina. Si no hay insulina, o si la insulina no es capaz de abrir esto, la glucosa no entra aquí y no se consume, se queda aquí fuera y produce niveles elevados en sangre. Eso es la diabetes. Bueno, el problema de la diabetes, como el de la hipertensión, bueno, puede producir un problema serio de una hiperglucemia, pero bueno, en los diabéticos que habitualmente pasean por los centros de salud, las consecuencias son a largo plazo, porque el azúcar permanentemente alto en sangre produce problemas cardiovasculares, úlceras, problemas renales, daños en nervios, principal causa de ceguera. Tenemos dos tipos de diabetes, la tipo 1, que requiere insulina sí o sí, y a mayores habitualmente también tratamiento oral, y la tipo 2, que inicialmente se afronta pues, indicando al paciente que modifique hábitos de vida, que cambie la forma de comer, que haga
haga más ejercicio. Cuando esto no es suficiente, pasamos a las pastillas y habitualmente hay que acabar utilizando insulina. Bueno, ¿cómo actúan las pastillas que se utilizan en el tratamiento de la diabetes? Pues unas lo que hacen es aumentar la cantidad de insulina que hay en sangre. La insulina la produce nuestro páncreas. Estos medicamentos lo que hacen es exprimen el páncreas para que aumenten los niveles de insulina. Estos medicamentos están más implicados en el principal problema de los antidiabéticos, que son las hipoglucemias. Otros medicamentos, otras pastillas, lo que hacen es facilitan que la insulina abra esto para que la glucosa entre, ¿vale? Son medicamentos que, contrariamente a estos que exprimen el páncreas, tienen un riesgo más bajo de producir el principal efecto adverso de los medicamentos, que son las hipoglucemias, porque no incrementan la secreción de insulina por el páncreas. Bueno, hay innumerables medicamentos a día de hoy para tratar la diabetes. Habitualmente el médico, cuando decide cuál da para tratar la diabetes, lo hace en función de qué otras enfermedades tiene el paciente o de sus características concretas, de su edad y de del riesgo de sufrir hipoglucemias. El coste del tratamiento de la diabetes es sin duda el que más se está incrementando en los últimos años. Los laboratorios no dejan de producir medicamentos para tratar la diabetes con mecanismos de acción diferentes. Principal riesgo de los medicamentos para tratar la diabetes, pues las hipoglucemias. ¿Qué se puede hacer para evitar estas hipoglucemias? Pues principalmente los pacientes que utilizan insulina, respetar los consejos dietéticos que le dan en el centro de salud o en el hospital y respetar los consejos de uso de los medicamentos que toman. Bueno, el siguiente grupo terapéutico son los opioides, que son medicamentos para tratar dolores muy intensos. Esta es la planta del opio, de la que salió el primer medicamento para tratar el primer opiáceo. Esta es lo que se conoce como la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud y es la que siguen los médicos cuando deciden que van a tratar un dolor. Hay un primer escalón en el que se tratan los dolores leves y que se debería hacer con los medicamentos que vimos antes, con los antiinflamatorios y analgésicos menores como paracetamol o el Nortil, el metamizol. Hay un segundo escalón, que es el tratamiento de los dolores moderados. Aquí utilizaríamos los del primer escalón y los opiáceos, conocidos como opiáceos menores, de los que solo tenemos uno, el tramadol. Y por último, estaría el tratamiento, el tercer escalón, tratamiento del dolor severo, que sería donde juegan un papel estos medicamentos, los opioides. Esta es la gráfica de evolución del consumo de opioides en España, pues desde principios de los 90 hasta mediados de los 2000. Se ha multiplicado por 15 el consumo. Las rayitas blancas son las de la morfina, la columna es la morfina, y aquí vemos que el incremento en el uso y en el consumo de opioides pues ha sido a expensas del uso de parches de fentanilo, otra molécula diferente a la morfina que no se toma por vía oral, se pone un parche y son los que han incrementado el uso de estos medicamentos a lo largo de estos años. Bueno, estas son una serie de recomendaciones de uso, quizás son más para médico, pero yo creo que no está mal que todo el mundo conozca que antes de utilizar un opioide debería agotarse la posibilidad de uso de otros analgésicos, que la dosis que se utilice debería ser adecuada a la intensidad del dolor y a otras patologías que tenga el paciente, a su edad, que aunque ahora lo que más se utilicen sean parches, la dosis del medicamento debería encontrarse por vía oral antes de pasar a utilizar un parche y que hay también la posibilidad de reducir las dosis de estos medicamentos. Siempre se debe hacer
disminuyendo la dosis entre un 25 y un 50% cada semana aproximadamente. ¿Vale? ¿Cuáles son los problemas del uso de estos medicamentos? Tolerancia, lo que vimos antes con los ansiolíticos, cada vez necesitamos más dosis para lograr el mismo efecto analgésico. Dependencia, acabamos dependiendo de estos medicamentos y es difícil retirarlos. Y efectos adversos, pues estreñimiento, confusión, náuseas, sedación y disfunción cognitiva deberían evitarse en demencias y su uso combinado con otros depresores. Igual que vimos que los neurólogos que ven al paciente que inicia con una demencia intentan retirarle las benzodiazepinas, los medicamentos que utilizan para intentar conciliar el sueño, lo mismo hacen con estos medicamentos, con los opioides. Estos medicamentos también producen deterioro de la memoria, de la función cognitiva y no son muy adecuados en pacientes que tienen este problema. Los siguientes medicamentos, ya estamos acabando en consumo, serían los que utilizamos para tratar las enfermedades respiratorias más habituales que se tratan en la atención primaria. Además de prescribirse bastante, suponen un coste muy alto porque los inhaladores, estos que vemos aquí, son medicamentos bastante caros. Bueno, el asma y la POC, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son enfermedades crónicas, prevalentes y que generan bastantes costes. El tratamiento de ellas es diferente, pero en las dos el tratamiento es en función de la gravedad de la enfermedad. Inicialmente se empiezan tratando, cuando son casos leves, con inhaladores a demanda, es decir, el paciente los utiliza solo cuando se siente atacado, cuando le falta respiración. Cuando las enfermedades van avanzando, la enfermedad para controlarse requiere un uso continuado diario y es necesario a veces utilizar 1, 2, 3 inhaladores. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de estas enfermedades? Mejorar la calidad de vida y reducir el principal problema. Estos pacientes tienen más infecciones respiratorias que a veces obligan a ingresos en el hospital. Bueno, el objetivo del tratamiento es reducir esto, tener el menor número de infecciones anuales posible. Claves del tratamiento. El cumplimiento. Es muy habitual que cuando en el ordenador vemos, desplegamos las prescripciones de pacientes que tienen estos medicamentos prescritos en fases avanzadas, en las que el medicamento debería ser de uso continuo y diario, se ven retiradas esporádicas del medicamento. O hay un mal diagnóstico o un mal uso del medicamento, una de las dos. Por eso, importante el cumplimiento y, muy importante esto también, tener una buena técnica de uso. Con los años se ha ido facilitando el uso de estos dispositivos, pero no está de más, no digo cada vez que se va a la consulta, pero periódicamente repasar en las consultas de enfermería, del médico o del farmacéutico que la técnica de uso sea correcta, porque si lo utilizamos mal es como si no lo utilizásemos en muchos casos. Bueno, ya para acabar, el último grupo terapéutico del que quería hablar era de los antibióticos. Los antibióticos son sustancias químicas que las producen seres vivos o se sintetizan de forma sintética. Lo que hacen es matar o impedir que una serie de microorganismos los matan o impiden que se reproduzcan. Se utilizan para tratar infecciones por bacterias y por eso se conoce como antibacterianos. Bueno, por aclarar, en humanos lo que se puede dar son 4 tipos de infecciones diferentes: por bacterias, por virus, por hongos y por parásitos. Si a un virus lo tratamos como un antibiótico, pues como si lo tratáramos como un vaso de agua. O sea, una gripe tratada como un antibiótico, como eso, como si le damos un vaso de agua. Igual que si se lo damos a un hongo. Lo único que responde al tratamiento como antibióticos son las infecciones por bacterias. ¿Vale? Problema del mal uso de antibióticos. Está aquí, las resistencias.
Las bacterias lo que hacen es mutar, acaban haciéndose resistentes, dejan de ser sensibles a esos antibióticos. Si esas bacterias lo que hacen es reproducirse después, una vez que son resistentes a ese antibiótico, y crean generaciones completas de bacterias resistentes que van pasando pues, a la población y van dejando de ser eficaces. Es actualmente un problema que se considera de salud pública mundial. Y en España, campeones también. Con los italianos tenemos una tasa de resistencias la más alta de Europa. ¿Vale? Consejos sobre el buen uso de antibióticos. Bueno, cuando el médico prescribe un antibiótico se debería respetar la dosis, la frecuencia y la duración. Si el médico da amoxicilina 10 días cada 8 horas y de 1 gramo, bueno, de 875 cada 8 horas durante 10 días, pues esa es la prescripción que hay que respetar. ¿Vale? Es habitual cuando se toman antibióticos para infecciones que ocurra esto, que antes de que se complete pues esos 10 días, por ejemplo, que el médico prescribe el antibiótico, los síntomas desaparezcan. Que desaparezcan los síntomas no quiere decir que el paciente esté libre de infección. Si se suspende antes el tratamiento, pues pueden ocurrir dos cosas fácilmente: que haya una recaída o que ocurra esto de aquí, que las bacterias que permanecen todavía en el cuerpo se vuelvan resistentes al antibiótico. Muy importante, no automedicarse. Aquí lo pone. No automedicarse. Es innecesario, una vez que se completa la pauta que prescribió el médico, los comprimidos o las cápsulas sobrantes o los sobres, no es necesario guardarlos en el botiquín casero, ¿vale? Al contenedor SIGRE de la farmacia. Bueno, y con esto, bueno, dejé ahí en cada silla un folleto de la OCU que me pareció muy interesante, que era consejos sobre el buen uso de medicamentos, y quería acabar con una foto de tierra de Santa Marta de la Riga. Vale, nada más.